Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección de Pensamiento Crítico en Capital Cultural. Hoy tenemos de invitado a Nicolás Hernández. Él es licenciado en Comunicación Social, periodista y también está maestrando en Estrategia y Geopolítica en la Escuela de Guerra de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Así que, bueno, ¿cómo estás, Nico? Muy bien, Joel. Bueno, un gusto, un placer estar en Capital Cultural. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder ayudar en esto que es a pensar y desarrollar lo que es el pensamiento crítico. A lo largo de la historia se ha hablado de conceptos como patria, como pueblo, naciones, estados, que son fronteras y límites políticos que se han configurado con dinámicas que tienen que ver con las relaciones de poder, con relaciones económicas, segmentos culturales y todo ese devenir, digamos, histórico tiene que ver con las relaciones de poder que al final de cuentas es la política y la geografía que ha sido como ese espacio físico, pero no solo ese espacio físico, sino también simbólico, cultural y político. Se habla de la geografía política o de la política en la geografía. Pero bueno, para ir como entrando ya a la pregunta, para entroncar, el concepto de geopolítica. ¿Qué es geopolítica? Bueno, Joel, muy interesante tu pregunta porque muchas veces se habla de geopolítica, pero sin saber muy bien qué es lo que es. Bueno, la geopolítica es una ciencia, una disciplina que se desarrolla a fines del siglo XIX. Si nos ubicamos en la Europa de ese momento, en donde los estados-nación están en auge y a los codazos, ¿no? En una Europa donde se están disputando las áreas de influencia y sobre todo las proyecciones imperiales. Estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Alemania, de Austria, incluso Italia, España. Y en esa situación empieza a desarrollarse en Alemania esta disciplina, esta escuela, en donde justamente se recupera la tradición de la geografía, pero se la vincula al poder, al estudio de la historia, de cómo se comportan los diferentes estados, cómo se comportan los diferentes ejércitos, cuáles son los intereses de cada nación y cuáles son los intereses propios. Y de esa manera se procede a un análisis con el fin último, cuando surge la geopolítica, de aportar información decisiva a los decisores. Valga la redundancia, en este caso ya estamos a principios del siglo XX, que eran ya los presidentes, los gobernantes, ¿no? En esa situación, la geopolítica se desarrolla para favorecer a las estrategias de los estados nacionales con el fin de garantizar su seguridad, desarrollar sus intereses y favorecer su posición en el tablero internacional, en el concierto internacional. Esa geopolítica va a tener sus desarrollos, después el nazismo va a ser tildado de utilizar la geopolítica con fines expansivos y para supremacista. Se va a utilizar bajo diferentes eufemismos en el Reino Unido y en Estados Unidos. Tenemos a Mackinder, a Mahan, que empiezan a desarrollar las grandes teorías de la geopolítica y empiezan a dibujar sobre el tablero internacional los diferentes actores, los diferentes intereses, y a partir de estos mapas que se empiezan a dibujar, empiezan a tomarse las grandes decisiones que le permitieron a Estados Unidos sostenerse como gran potencia mundial
por casi un siglo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de geopolítica, hablamos de intereses, hablamos de actores, hablamos de recursos naturales, todo en un mapa, en una geografía, en un plano donde hay una disputa de los diferentes actores por esos recursos naturales limitados, por también las ideologías, las religiones, las amenazas para cada población, y sobre eso, sobre ese análisis, el fin último es favorecer a que cada decisor, a que cada estado pueda desarrollar la propia estrategia. Para delinear el análisis y para entender todo ese conjunto de estrategias, tácticas, procedimientos que existen dentro de la geopolítica, también está la estrategia. ¿Qué sería entonces ahí la geoestrategia en este marco? Bueno, Joel, es muy importante esto que resaltás, que destacás, de cómo pensar qué es el pensamiento geoestratégico o qué es la estrategia sobre todo. Y bueno, y es primero para saber que las grandes potencias todas tienen su estrategia y muchas veces, sobre todo los países del tercer mundo, carecemos y es una de las grandes fallas de nuestros países, carecemos de un pensamiento a largo plazo, ¿no? Esto también es propio de nuestra dependencia, de lo que pasa en los planos superiores. Es muy difícil para nosotros definir una estrategia a largo plazo cuando un cambio de las grandes potencias nos obliga a cambiar muchas de nuestras decisiones, muchos de nuestros horizontes, los intereses, cambia el precio de un commodity y muy probablemente eso modifica la estrategia de un país. Pero volviendo a qué es la estrategia, bueno, es el pensamiento a largo plazo en base a objetivos claros que permitan definir lineamientos comunes sobre el cual después los decisores van a definir las tácticas, digamos, los movimientos más a mediano o corto plazo, pero con un objetivo último de conseguir escenarios más favorables a medida que pasa el tiempo. Una estrategia que contempla sobre todo el escenario, los otros actores que también tienen sus estrategias, tienen sus intereses. Entonces el Estado nacional, en este caso porque estamos hablando de Estado, pero hoy en día se usa estrategia para el marketing, se usa estrategia para casi todo, ¿no? Ya la estrategia es una palabra que tenemos muy incorporada al cotidiano. Bueno, uno va desarrollando diferentes pasos, diferentes metodologías para justamente ir ganando lo que se llama la libertad de acción, favorece a la obtención de medios para justamente poder desarrollar conseguir los intereses propios y de esa manera conseguir en mediano y largo plazo los objetivos que se pone como nación, que se pone como pueblo, que se pone como Estado. Entonces, cuando uno habla de geoestrategia, es justamente es esta situación, ¿no? Definir cuáles son los objetivos de cada país, cuáles son sus intereses y de qué manera se van a lograr, de qué manera se van a conseguir en la práctica. Otra cosa que también a veces nos confunde, que hay dos dimensiones, que es hablar de la geopolítica como una política real, como las cosas son así, están dadas así, hacer una lectura de cómo funcionan, digamos, las dinámicas de los bloques de poder, el imperio, el imperialismo, sus relaciones de poder entre, digamos, integraciones regionales, de que se hace una lectura, pero eso como una política real. Después, ¿cómo nosotros podemos hacer una política dentro de la geopolítica que tiene que ver con eso que es transformar las cosas? Hay que partir de la base de situarse, ¿no? Desde qué lugar de la geopolítica nos toca a nosotros, ¿no? Porque podemos estar estudiando la geopolítica de las grandes potencias, pero si nosotros eso no lo transformamos en una herramienta para nosotros, para desarrollar nuestras propias estrategias, bueno, podemos favorecer a los libros, podemos ser muy famosos, pero no nos va a servir para transformar.
¿De qué manera podemos aplicar? ¿De qué manera podemos transformar? Bueno, en sí el saber de geopolítico lo que nos permite muchas veces, más allá de adelantar movimientos, de adelantar pasos, nos permite ver cosas que de otra manera no veríamos, ¿no? Nos permite de alguna manera ver más allá, ¿no? Nosotros podemos, hay muchos ejemplos, ¿no? Desde demográficos, desde situaciones puntuales, ¿no? Entonces, si uno no tiene una perspectiva, si uno no tiene eh, una percepción real de cuáles son los intereses de los demás actores, si no sabemos qué busca Estados Unidos, bueno, podemos hablar del Reino Unido y Estados Unidos acá en Argentina, ¿no? En la disputa por el ferrocarril y las rutas con los camiones, ¿no? Estados Unidos estaba más interesado en que se desarrolle las rutas y los camiones para restar la influencia del Reino Unido. Entonces, si uno no tiene esa real noción de que Estados Unidos lo que está haciendo es una disputa de influencia con el Reino Unido y no ayudarnos o favorecernos, bueno, muchas veces puede caer en diferentes trampas, ¿no? Ahora estamos en un gran dilema en toda la región en esta disputa que es entre China y Estados Unidos. Entonces, una adecuada interpretación de cuáles son los intereses de cada lado, bueno, nos va a permitir desarrollar, no solo como Estados, ¿no? También como organizaciones, como pueblos, primero identificar y develar cuáles son los verdaderos intereses e intenciones de cada país y a su vez también proyectar y pensar de qué manera respondemos ante eso, ¿no? Ahora hay una situación que es muy preocupante en la región, que es cómo se ha transformado en los últimos 10 años lo que era todo el progresismo de Latinoamérica, ¿no? Que la gran época dorada de nuestros países, con gran desarrollo de la población, reducción de la pobreza. Eh, bueno, ahora volvimos a la derecha. Ahora, ¿eso es casual? ¿Perdieron los gobiernos? Se dio porque se tenía que. Se dio porque pasó, porque los pueblos decidieron más de derecha, o en realidad obedece a intereses norteamericanos, obedece a intereses de determinadas corporaciones, obedece a determinadas facciones de Estados Unidos. Hay diferentes facciones. ¿Cómo se puede, qué rol podemos jugar entre esas fisuras que se van armando entre los bloques de poder, ¿no? ¿Cómo afecta eso también en el cotidiano? Y nos vamos a dar cuenta, a partir de un análisis de esa manera, que muchas de las decisiones que nosotros creemos que toman nuestros presidentes, en realidad obedecen a una lógica mucho mayor, en donde nuestros países sencillamente son pequeños peones en un gran tablero, en donde, bueno, la libertad de acción es muy limitada. Entonces, en ese sentido, una claridad, tanto como desde los pueblos como desde los estados, nos permite también estar a la altura de las circunstancias, no ir más apresurados, no ir demasiado lento, ser consciente. Muchas veces uno, por ahí por estar en desacuerdo con determinada política, putea, qué sé yo, pero no sabe de dónde es la fuente real de ese poder que está imponiendo esas condiciones, y a partir de eso nosotros podemos desarrollar nuestros proyectos, ya sea antiimperialistas o ya sean de integración, ¿no? Eh, pasando en limpio, el conocer el tablero nos permite no jugar a ciegas en esto que es la disputa en donde todos los estados, en donde todas las corporaciones y en donde muchas veces fuerzas políticas y de diferente índole se disputan los intereses y en donde el saber, el conocimiento es un dato clave a la hora de contraponer una estrategia. ¿Cuál es tu opinión, digamos, tu reflexión acerca de las políticas económicas de integración regional latinoamericana? ¿Cómo ves vos este desafío?
Bueno, yo con respecto a la integración económica de la región, yo soy bastante escéptico y bastante pesimista, al menos en el corto plazo, y esto obedece a tres factores principalmente. El primero de ellos es que todos los procesos de integración construidos durante lo que fue la época de los gobiernos progresistas en nuestra región, en donde altos niveles de valores de la materia prima que se exportaba dio ciertos ingresos que tuvieron los gobiernos libertad de acción y la utilizaron para un proceso de integración política, no solo económica. Bueno, todos esos avances fueron destruidos en los últimos 5 o 6 años. Segundo, estamos ante presencia de gobiernos, en su mayoría gobiernos de derecha, en donde restringen a la cooperación e integración entre los países meramente a lo económico y una integración a nivel económica tiene que ir prioritariamente en la región, principalmente conducida por una dirección política, una decisión política, porque en el corto plazo lo económico va a llevar a cooperaciones bilaterales, acuerdos bilaterales, y en donde la competencia y las decisiones de las grandes potencias van a condicionar esos procesos de integración. Las grandes potencias no quieren que nosotros intercambiemos, que nosotros nos desarrollemos como región, porque eso significa tener que negociar con un actor más fuerte, más importante, y eso no va a pasar a no ser que haya una decisión política y por lo que se puede ver en los signos de los gobiernos de la región y cómo se vienen comportando, eso no pareciera que fuera a pasar. Y el tercer factor, y muy relevante, es qué está pasando en Brasil. Hoy Brasil es el indiscutible líder de la región por su PBI, por su población, por su capacidad económica y también militar, por su posición geopolítica, ¿no? Su posición hacia el Atlántico, su posición territorial de gran cantidad, proveedor de materias primas, con vista no solo al África, sino a lo que es Europa, Estados Unidos. Ese líder regional está atravesando un momento donde lo único que quiere hacer es establecer su liderazgo de manera unívoca, no compartirlo, no tiene intención de compartir ese liderazgo, de construir una conducción colegiada, ¿no? Una especie de foro o ámbito donde el resto de los países tengan su peso. Brasil lo que quiere en este momento con este gobierno es directamente incluso proyectar su poder, pero de una manera de nosotros somos más fuertes y ustedes no tienen que seguir y tienen con qué, y eso es lo preocupante. Y si analizamos que incluso en momentos donde estaba Lula como gobierno, esta actitud tuvo más pesos que alguna de integración, bueno, ese es otro factor que claramente retrasa y hace no viable en el mediano plazo una integración económica y mucho menos política. ¿Esto puede cambiar? Sí puede cambiar. Estamos, toda esta región, este mapa está en crisis permanente, es algo que puede variar. Tenemos elecciones, ahí está Bolivia, hay que ver qué pasa en Ecuador, que en febrero son las elecciones presidenciales. Pero sin embargo, el escenario, más con la decisión de Estados Unidos de proyectarse y cómo se viene moviendo, más allá de las próximas elecciones, eso no pareciera que fuera a cambiar. Entonces, por lo pronto, no es demasiado esperanzador el escenario. Si nos pudieras recomendar un libro, una película y una canción, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé qué te puedo recomendar. Hay un libro que está en inglés, pero está bueno, actualizado, que analiza lo que es el tablero internacional con buenos conceptos para entender el mundo actual. Se llama Geopolítica de las Relaciones Internacionales, de Saúl Cohen. Está en inglés, se consigue. Y si no, hay un autor muy interesante y hay varios libritos de él
que se llama Guglielmelli, un geopolítico argentino. Hay una colección de la Universidad de Lanús que hace un recorrido por todo su... Hay una revista de geopolítica acá en Argentina eh, que se llamaba Estrategia, entonces un resumen de todos sus escritos, que es muy interesante, y ahí se analiza toda la región, que tiene una historia de estudio geopolítico que, bueno, se ha ido perdiendo en los últimos años y hay que recuperar para tener un pensamiento más, un pensamiento estratégico, no solo de los estados, sino también de los pueblos, y no quedarse enredado en discutir cosas secundarias o hechos del día a día, que hay que discutirlos, pero no hay que olvidarse de las grandes discusiones que son las que nos van a ordenar nuestro debate y nuestro quehacer cotidiano, nuestra militancia, nuestra tarea, nuestra lucha. Película, me gustó mucho la Red Avispa, creo que algo, no sé, que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con las relaciones internacionales, que es nueva, está muy accesible, está en Netflix y bueno, muy buena, muy buen reparto, Penélope Cruz, me enamoré. Y canción, hay una canción muy linda que me gustaría recomendar, que es de Sandino Primera, hijo de Ali Primera, que fue una de las primeras canciones que escuché en vivo en Venezuela, en mi estadía en Venezuela, y una de las últimas que escuché, si no la última, las dos veces en vivo, y se llama Pa' andar juntos. Gracias, Nicolás. Ha sido un gusto tenerte en la sección de pensamiento crítico de Capital Cultural en esta interesante charla. Recordemos que pueden seguirnos por Facebook, por Instagram o también por el canal de YouTube Capital Cultural. Estuvimos hoy con Nicolás Hernández, él es licenciado en Comunicación Social, periodista y maestrando en Estrategia y Geopolítica en la Escuela de Guerra de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Muchas gracias, Joel, por la invitación y bueno, estamos en contacto y un placer haber estado en este programa. Un fuerte abrazo. Así que bueno, hasta la próxima.